Bueno, pues hoy vamos a hablar del tercer capítulo de la historia de Mesopotamia y nos vamos a referir a las ciudades sumerias. Realmente Sumeria no crea un estado, sino una serie de ciudades independientes que lucharán necesariamente por su hegemonía. Bueno, pues vamos a iniciar nuestro estudio con los distintos periodos, distintas etapas en las que se dividió la historia de la ciudad de Sumeria. Bueno, Sumeria es una región del oriente entre el río de Tigris y el Éufrates, como ya sabéis. Fue la primera civilización del mundo, como ya también sabéis, pero en su nacimiento no está claro cuál es su origen, porque hemos dicho que hablan una lengua, que es una lengua no semítica, una lengua no preindoeuropea, es decir, una lengua que no tiene la raíz hebrea, como puede tener los babilónicos, los asirios, los urritas, los semitas, los ingleses, franceses, españoles. Todos tenemos una lengua preindoeuropea, menos estos sumerios, menos los etruscos, menos los íberos. Bueno, pues esto hace pensar que tuvieran factores externos de población, lo cual no es verdad, porque realmente no está probado. Ellos asimismo se llamaban el pueblo de las cabezas negras, pero fue una manera de denominarse que no tiene nada que ver con su origen africano, ni con, ni con, ni con todo este problema que vamos a hablar de su ubicación geográfica. Bueno, pues, ¿cuáles son los periodos de la cultura sumeria? Tres periodos. El periodo de Obeid, que es el más antiguo de todos, se inicia en el 5000 a.C., viene a terminar en el 4100 a.C. El periodo de Uruk, esto significa el periodo en el cual la ciudad de Uruk fue la ciudad hegemónica, fue desde el 4100 hasta el 2900 aproximadamente. Y luego el periodo dinástico arcaico, que será desde el 1900 hasta el 3000, 2330 aproximadamente. Estos tres periodos realmente no son periodos claramente diferenciados. En la historia antigua esto no es posible hacerlo y nosotros vamos a notar algunas características que puede tener cada uno de ellos. El primer periodo, el periodo de Obey, que hemos dicho que iba desde el 5000 al 4000 a.C. aproximadamente, ocupa este lugar geográfico, es decir, ocupa esta zona entre el Tigris y el Éufrates, de lo que va a ser Mesopotamia, desde las montañas de los Zagros hasta lo que es el canal el Golfo Pérsico, llegando por el norte hasta el nacimiento prácticamente, nacimiento del río Éufrates. Hoy tiene una serie de ciudades importantes como van a ser, ya hemos dicho que Uruk, va a ser Larsa, va a ser Enkidu, va a ser Girsu, va a ser Nina, va a ser Uruk y Lagash, va a ser estas ciudades que van a luchar por la hegemonía. Es decir, esta hegemonía que en el segundo periodo la vamos a adjudicar a la ciudad de Uruk. Bueno, esta cultura es el primer estadio de la civilización sumeria, ya que hay testimonios desde el 5000 a.C., aunque alcanza su máximo esplendor en el 4500. En él la agricultura avanzó mucho por las técnicas de regadío que se van a implantar fundamentalmente por las técnicas de canalización. La cerámica que ya aparece en este periodo, estamos ya por supuesto dentro del Neolítico, va a ser una cerámica geométrica. Y esta cerámica va a ser muy importante porque se va a expandir por todo el Mediterráneo, llevando a la cultura mediterránea esta civilización del Obey. Esto es, por ejemplo, aquí vemos una copa y un cuenco del periodo Obey de la ciudad de Susa del cuarto milenio antes de Cristo, con sus imágenes, con sus dibujos geométricos. Igual que vemos esta otra también, con dibujos geométricos, cerámicas muy bien elaboradas, en las cuales vamos, la decoración geométrica es clara y patente. En el Obey, los templos se encuentran integrados en las ciudades, es decir, que no son como figuras que aparecerán después como alejados de la ciudad, sino que además no tenían más que forma de terraza. La superposición de terrazas será lo que dará lugar al figurat, como ocurre por ejemplo en Egipto. En Egipto las mastabas
son rectangulares, y luego la sucesión de mastabas unas sobre las otras dará lugar a la pirámide de Saqqara, primera pirámide del año 3300 a.C., y que luego dará lugar ya a las pirámides auténticas que aparecerán en la llanura de Gizeh posteriormente. Pues aquí también ocurrirá igual. Los primeros templos serán terrazas, que luego la acumulación de terrazas será lo que dará lugar a los tigurats. Estas construcciones son, ya hemos dicho, el origen del tigurat por esta superposición de terrazas. Bueno, estos son también terracotas que aparecen muy precozmente con formas de figuras humanas femeninas que más bien son diosas, y su procedencia está en Ur y en Eridu, es decir, son del 4500 a.C. Aquí tenemos la geografía exactamente del periodo de Uruk, con todas estas ciudades importantes que lo engloban. Va a haber, hemos dicho, en esta época, en este primer periodo de la historia de Sumeria, una sucesión en la hegemonía de estas ciudades. Es una etapa arqueológica que va a ir desde el 3800 hasta el 3200 a.C. Estamos hablando ya de la etapa de Uruk, y es el último milenio del Calcolítico. En esta etapa de Uruk, se van a dar los hallazgos más importantes en esta ciudad, y que es una ciudad que está muy cerca de Obeid y en el curso bajo del Éufrates. También esta cultura Uruk, como pasó con la Obeid anteriormente, se extendió por todo el próximo oriente asiático. Bueno, pues ahora iniciamos el periodo de Uruk, que era del 4100 al 2900 a.C. Esta ciudad, ya hemos dicho que está en la ribera oriental del río Éufrates. Disponía de 3 canales fluviales que conectaban con el río Éufrates. Uruk desempeñó un papel muy importante en la temprana urbanización de las ciudades sumerias, siendo ciudad hegemónica en esta etapa de la historia de Sumer. Uruk tenía una zona amurallada y además poseía la cantidad de 80.000 habitantes, siendo por tanto en aquel momento la ciudad más grande del mundo. Bueno, aquí tenemos la ciudad de Uruk, representada en las orillas del Éufrates, muy cerca de Larsa, de Ur y de Eridu. Bueno, aquí vemos los canales fluviales que van a cruzar esta ciudad importante, esta primera ciudad hegemónica en las tierras de Sumer. Fue el hogar, como ya hemos dicho el día anterior, del rey Gilgamesh, y en él se dice que el rey Gilgamesh construyó un templo dedicado a la diosa Enana, y además también construyó las murallas de la ciudad. Esto ya lo leímos el día pasado, cuando leímos en clase el poema de Gilgamesh, y hablábamos de su ciudad, de Uruk, y de las murallas que él mismo construyó en la ciudad de Uruk. Bueno, ¿cuáles son las características de este periodo? Pues en este periodo, en el periodo de Uruk, el segundo periodo, el primero era el Obeid, el segundo es el Uruk, aparecen los sellos cilíndricos. Hasta entonces ya habían sellos, pero eran sellos planos. Ahora aparecen sellos cilíndricos. Aparece una arquitectura monumental, con cerámica incluida en esta arquitectura. Aparece claramente ya la escritura. Aparece la rueda, que es importante en la aplicación fuera del transporte. Aparece, por tanto, también el torno de alfarero, lo cual hará que la cerámica se evolucione muy positivamente. Y al final de este periodo empezó a utilizarse el bronce, elaborado con la unión de cobre y arsénico. Bueno, pues aquí vemos el primer sello cilíndrico de Uruk. Ya hemos dicho que anteriormente también había sellos, pero eran sellos planos. Este sello redondeado permite hacer el relieve en la longitud de todo el sello, y luego poderlo aplicar más fácilmente sobre la tabilla de barro húmedo, y así que quede impreso el mensaje que queramos poner. Aquí tenemos un sello cilíndrico con 3 vacas con una rama de trigo. Bueno, ya hemos dicho que se habían utilizado para aclarar el contenido de las distintas mercancías, y que eran planos en un principio, ahora serán en forma de tubo, y esto será característico del periodo de Uruk. Es decir, los sellos en tubo van a ser característicos del periodo de Uruk. Entonces se imprimirán haciendo rodar el sello sobre la superficie del objeto que queramos imprimir. Bueno, en este periodo de Uruk
se vio el nacimiento de la escritura. Y esto es una cosa que yo quiero aclarar muy bien. La escritura siempre se inicia desde una escritura pictográfica, es decir, una escritura con iconos, donde aparecerá el icono de la vaca, el icono del ladrillo, el icono del trigo, el icono de la vid, el icono de la uva, el icono, es decir, que será una lectura con iconos, será por tanto la escritura pictográfica. Este será el primer paso de la escritura. Eso lo vamos a ver en Uruk, por ejemplo, aquí tenemos un sello o una tablilla con escritura pictográfica, donde aparece una mano, aparece un rastrillo, aparece un árbol, aparece una serie de objetos que podemos identificar y entonces podemos leerlos, pero porque reconocemos el objeto que ha sido representado. Esto tendrá se utilizó exclusivamente para asuntos administrativos y de contabilidad. Es decir, el tipo de mercancía se conocía a través de este sistema numérico pictográfico que era distinto para cada una de los objetos que se querían, de mercancías que se querían señalar. Esta escritura en arcilla blanda debía ser complicada y esto hizo que los trazos poco a poco se hicieran más conceptuales, es decir, que de la mano evolucionara hacia una forma más fácil, como pasará con la escritura, que irá perdiendo todos los elementos que sean ornamentales. Es decir, también destaca que en este momento se produce una gran expansión de la escritura y por tanto pasó de su etapa administrativa a su etapa ya más técnica. Bueno, pues la arquitectura en la Edad de Uruk se va a caracterizar por la aparición de nuevos materiales. Ya hemos dicho que se va a relacionar mucho con la cerámica. Aparecerán las decoraciones en mosaico. Esta es las ruinas de la ciudad de Ur, con el figurat de Ur-Nammun al fondo. Aquí ya vemos como ya los templos ya no son en forma de terraza, como en el periodo de Obey, sino que van a ser sucesión de terrazas y aparecerán ya los primeros figurats. Esta, por supuesto, es un figurat que se ha rehecho porque lo que quedaban eran restos apenas elegibles. Esta es una estatuilla de bronce de un hombre que aparece en el 3300 a.C. La cultura de Uruk se va a difundir por el resto de Mesopotamia y esto dará lugar al nacimiento claro de la cultura sumeria. Esas técnicas de Uruk pasarán a ciudades como Eriduk, Ur, Larsa, Ilsin, Nippur, Kis, Lagash y Unma. Y estas ciudades irán estableciendo luchas para tener la hegemonía sobre las demás. Es decir, todas ellas se van a rodear de murallas, lo cual indica que son ciudades que están en lucha permanente, unas con otras por adquirir la mayor preponderancia, la mayor hegemonía. Bueno, el tercer periodo, como hemos dicho, primero el periodo de Obey, segundo el periodo de Uruk, el tercer periodo el periodo dinástico arcaico, que va desde el 1900 hasta el 2334. Y en este aparecerán ya las claras ciudades-estado. Es decir, hasta entonces hemos visto que hay una lucha por la hegemonía. Ahora irán apareciendo estas ciudades-estado. ¿Cuáles van a ser las ciudades-estado que van a aparecer en Sumeria? Eridu, Uruk, Ur, Larsa, Irsin, Kis, Lagash y Uma. Van a ser unas tras otras y la hegemonía va a ser siempre consecuencia de una victoria en una guerra. Esto es la Sumeria del dinástico arcaico, hablando de dinastías locales, dinastías pertenecientes a ciudades-estado. Todavía no hablamos de estado. El estado aparecerá con Sargón de Akkad, con los acadios, que serán los que establecerán el primer estado. Esta época todavía no hay estados, hay ciudades-estado con hegemonías cambiantes. Bueno, pues esta etapa reducida a los 500 años y además quedan muy pocos restos porque se derribó para añadir ya en el periodo estatal del imperio de Akkad obras más monumentales. Sin embargo, puede ser reconstruida a base de inscripciones que se han encontrado en otras ciudades. Bueno, en estas ciudades-estado que estábamos diciendo, del tercer periodo de la historia de Sumeria, del tercer periodo arcaico, van a aparecer las primeras jefaturas del mundo, que gestionan los excedentes, fundamentalmente agrícolas y los excedentes del comercio, y se darán siempre en torno a templos y a palacios.
Durante este cuarto milenio vamos a encontrar el paso del neolítico al calcolítico, a la edad de piedra, a la edad de cobre, y posteriormente aparecerá la edad de bronce. Este bronce, que es más duro, más resistente, hará posible la aparición del arado de tracción animal, algo muy importante para generar excedentes agrícolas. Ya hemos dicho que este es el motivo de la aparición de las primeras jefaturas del mundo. La hegemonía primero será de Ur. Hay algunos textos de Lagash que ciertos monarcas de esta ciudad se atribuyen a haber conquistado Ur, pero realmente se atribuyen a haber conquistado Ur porque Ur era la ciudad predominante. Es decir, que esto indica una posible hegemonía de Ur en la zona de los mediados del dinástico arcaico. Aquí tenemos la guerra entre la ciudad de Lagash y de Umma por la hegemonía. Es decir, está la estela de los buitres, porque hay una parte de la estela donde aparecen, ya os lo he enseñado varias veces, los buitres comiéndose los cadáveres de los ciudadanos de Umma, porque Anantum, dios de Lagash, ha vencido a Umma. Es decir, que Umma era la hegemónica, ahora será Lagash. Es una sucesión constante de hegemonías entre las distintas ciudades. Es decir, que el rey de Umma, Lugalzagesi, venció a Urukagina, descendiente de Nantún, y entonces otra vez volvió la hegemonía a pasar a Umma. Posteriormente vamos a tener, ya hemos dicho, ciudades como Kish, Nippur, Larsa, Ur, Uruk, y en Uruk es donde se va a unificar, se va a fundar lo que se llamará la tercera dinastía de Ur, declarándose a sí mismo rey de Kish. Es decir, este periodo se va a caracterizar por esto, por una lucha entre las distintas ciudades. Una lucha entre las distintas ciudades que tendrán su gobierno y que lucharán para tener hegemonía sobre toda la zona de Sumer, sin lograr nunca que ninguna sea hegemónica constante, porque el concepto de Estado no se va a dar hasta que venga el periodo de los acadios. Bueno, pues lo que sí tenemos constancia es de la aparición de esta agricultura tan próspera que hará que aparezcan las jefaturas. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, hay en Nippur tenemos una tablilla donde aparece los canales que se habían construido en la ciudad para que la agricultura sea más florecente. Estos excedentes, que son clarísimos en el final del Paleolítico, y darán lugar a la aparición de la agricultura con el triunfo absoluto del Neolítico, la aparición de excedentes y con ellos la aparición de los animales domésticos y la agricultura. El hombre ya ha dejado de ser nómada, ha pasado a ser sedentario, ya ha dejado de ser recolector, ha pasado a ser agricultor y ha pasado de ser cazador a ser ganadero. Aquí tenemos la ciudad de Nippur, y lo que es más importante, es la tablilla que nos queda marcándonos los distintos canales que se han establecido en la ciudad de Nippur para poder hacer una agricultura rica que permita que se generen excedentes y que los templos estén muy bien dotados. Bueno, la cuenca del Tigris y el Éufrates ha variado muchísimo. Pensar que si el Nilo era un río tranquilo, sosegado, que una vez al año, en el mes de julio, se desbordaba, el Tigris y el Éufrates sufren numerosas inundaciones, arrastran muchísimos sedimentos, y estos sedimentos se van acolmatando en la desembocadura, que harán que el mar se vaya alejando. De esta manera, los ríos se irán separando del Golfo Pérsico, y entonces en las ciudades de Ur y Uruk, que eran ciudades costeras y además unidas al río, se van a ir alejando y van a quedar muchísimo más anteriores. Ya decíamos que la leyenda sumeria habla de un rey medio pez, medio hombre. Esto se hace alusión fundamentalmente para poder justificar este lenguaje no semítico que tienen los sumerios. Esa se llamaba tierra de señores, y ellos así mismo se llamaban señores de cabeza negra. Pero ya digo que la diferencia fundamental entre los sumerios y luego los acadios, los babilónicos, los asirios, los hurritas, los hititas, va a ser el idioma. Los sumerios hablarán un idioma no semítico, y por tanto parecerá que sean una raza distinta, tengan un origen diferente.
Esto no se ha podido demostrar y ha quedado todo en una especie de especulación un poco legendaria y un poco de leyenda. Aquí tenemos como los ríos van acolmatando y se van alejando las ciudades de Ur y Uruk de la desembocadura del Golfo Pérsico. Bueno, la mitología sumeria es muy importante. Ya cuando hablábamos el otro día del poema de Gilgamesh, nombrábamos sin parar una cantidad de dioses. Hoy los vamos a recordar. La diosa Inanna, que es al fin y al cabo Ishtar, aquella que se enamoró de Gilgamesh y Gilgamesh rechazó, es la diosa de la sexualidad, de la fertilidad, del amor y de la guerra. Realmente es la diosa Afrodita de los griegos, la diosa Venus de los romanos. Aquí la tenemos exponiendo su belleza, su fuerza, su gran belleza. Y hemos dicho que fue aquella que se enamoró de Gilgamesh en el poema y que Gilgamesh la rechaza. Y entonces la diosa, que esta es su pictograma. Este es el pictograma que va a hacer en la lectura de las tablillas, que cuando veamos este pictograma se evoque a la diosa Inanna o a la diosa Ishtar. Aquí tenemos en el vaso de Barca, el maravilloso vaso de Barca que se destruyó, y esto lo digo muchas veces, pero me da muchísima pena, en la guerra de Irak. El vaso de Barca, esto es una copia, lo hago señal en amarillo porque el vaso de Barca se destruyó. Este se encuentra en el Museo Pergamon de Berlín y es uno de los millares de objetos saqueados del Museo Nacional de Irak durante la invasión de Irak en el 2003. Aquí aparece la diosa Inanna, aparece la diosa Ishtar recibiendo ofrendas que estos porteadores le van a llevar. Cuando estudiemos la cerámica de este periodo, hablaremos largamente sobre el vaso de Barca, que es una de las pérdidas más importantes de esta guerra que como todas no trajo más que maldades. Bueno, aquí tenemos a la diosa que está recibiendo este presente, estos obsequios que luego los sacerdotes tendrán que contabilizar y tendrán que explicar de qué son, cuál es su calidad, y para eso utilizarán primero signos pictográficos, es decir, para el vino unas uvas, para el trigo unas espigas, para los ladrillos una serie de láminas de arcilla, cada uno lo que represente. Bueno, otro dios importante es el dios Enlil, quizá uno de los más importantes dioses sumerios. Es el jefe de la meteorología, el que representa las tormentas, los vientos. Dice la mitología que Enlil separó a sus padres, a su padre, que era el cielo, y a su madre, que era la tierra, por lo cual los sumerios piensan que Enlil o Enlil es el dios de la creación. El mito del diluvio es un mito al que se atribuye a Enlil, porque él era el dios de las tormentas, de las aguas, de los desbordamientos, el dios que separó a sus padres, que eran el cielo y la tierra. Aquí le tenemos al dios Enlil. Anu es aquel dios al cual llama nuestra diosa Ishtar cuando se ve rechazada por el amor de Gilgamesh. Alude a An o Anu, su padre, para que le castigue de manera tremenda a Gilgamesh, y lo castiga con la muerte de su amante Enkidu. Bueno, es conocido por el dios del cielo, siendo una de las deidades también más importantes del panteón sumerio. Bueno, pero no obstante su papel se fue diluyendo y el dios Enlil fue tomando mucha importancia también en la mitología sumeria. Aquí lo tenemos, al dios Anu, al padre de la diosa Ishtar, al padre de la diosa Afrodita, a la diosa Venus. Aquí tenemos a Anu, el dios que castiga a Gilgamesh con la muerte de Enkidu. Bueno, este es el signo cuneiforme que se empleaba para destacar la presencia de Anu. Es decir, cuando encontrábamos este signo pictográfico entendíamos que era la presencia de Anu. Aquí tenemos al dios Anu. Otro dios importante es Shamash, aquel que encontrábamos en la estela de la legislación, la de Hammurabi, el que a Hammurabi le daba las leyes, la ley de Talión, que deben existir en su pueblo para que todo el mundo se considere igual, porque cuando una ley igual
la gente es igual. Cuando las leyes son distintas, la gente ya no es igual. Bueno, pues era hermano de Inanna y era el dios del sol y de la justicia. Tenían una importancia grandísima porque ya hemos dicho que era el dios que se utilizaba para legislar. Además también era el sol, representaba al sol, lo cual le daba una importancia muy grande en el pabellón de los dioses sumerios. Aquí tenemos al dios Shamash, que acompañaba a Hammurabi en la estela de Hammurabi. Y aquí tenemos a el dios Shamash acompañando al rey Hammurabi y bajo la ley del talión que todos los pueblos de estos Babilonia deben respetar los babilónicos. Bueno, aquí también tenemos otra tablilla donde el dios Shamash está partiendo sus consejos legales, y esta se encontró en el periodo de Nabopolassar, también rey de Babilonia, en el año 888 a.C. Aquí tenemos también al dios Shamash, el dios del sol. Otra diosa es Nana o Nanar, que es la diosa de la luna. Es una diosa que representa la sabiduría. Y en honor a ella se levantó el gran Zigurat de la ciudad de Ur. Aquí tenemos a Ur-Nammu con una serie de personajes que le visitan y la diosa Nanar presidiendo la reunión, dándole al rey Ur-Nammu una connotación celestial. Hemos dicho que empezaba como la escritura sumeria, es una escritura no semítica, que fue la que empezó, la primera escritura que existió en el Tigris y el Éufrates. No está relacionada con ninguna de las resto de las lenguas. Es una escritura cuneiforme porque se hacía en forma de pequeños trazos de cuñas. Estas aparecen en las ciudades sumerias en el cuarto milenio antes de Cristo. Esta escritura ya hemos dicho que era ideográfica o icónica o pictórica, es decir, que eran objetos los que se representaban en primer lugar. Luego pasó, porque realmente lo que era una escritura que se utilizaba fundamentalmente para registrar números. Luego esta escritura se fue simplificando, la vaca se hizo más fácil de representar, el toro, la espiga, y pasó de ser ideográfica, es decir, pictográfica, a ser ideográfica fonética, silábica e ideográfica. Es decir, que primero era pictórica, luego pasó a ser silábica, fonética e ideográfica, que representaba una sílaba, y esta sílaba es una idea. Por ejemplo, la casa es una palabra que no es pictórica, es silábica. Está formada por dos sílabas, casa, y representa una idea, la idea de casa. En un principio se pintaba la casa, luego la casa se fue haciendo se fue simplificando hasta que se llegó a la escritura silábica ideográfica. Es decir, primero escritura pictórica o icónica, después escritura silábica e ideográfica. Es decir, en todos los lenguajes, en todas las lenguas, por ejemplo, también en la lengua egipcia, también en las lenguas que aparecieron en Centroamérica, aparece una primera etapa de escritura que se llama pictográfica o icónica, donde aparece la figura, la casita. Y luego esta escritura pasará a ser silábica e ideográfica. Serán sílabas que a su vez representarán una idea. Es decir, primero un elemento visual, después una idea. Aquí tenemos la pintura ideográfica, en la cual ya los objetos se van diluyendo. Esta es la pintura silábica ideográfica. La pintura pictográfica, la escritura silábico-ideográfica. Aquí ya no hay objetos, aquí ya hay letras, que algunas que están indicando una idea. Es decir, sílabas que conforman una idea. Evolución de la escritura cuneiforme. Desde el signo pictográfico se va haciendo cada vez más simbólico, hasta que aparece la fonética. Es decir, primero es pictográfico, siempre cuneiforme, y luego se va simplificando hasta que aparecerá el valor fonético. Y este valor fonético
tendrá un significado que ideográfico, es decir, de pictográfica a fonético ideográfica. Es el paso que van a dar todas las escrituras. Aquí tenemos ahora una noción de lo que es el cálculo. Nuestro sistema de cálculo es decimal. El de los sumerios era sexagesimal. Es decir, aún quedan vestigios de este sistema sexagesimal, por ejemplo, en las horas. El día tiene 24 horas, 6 por 4. La hora tiene 60 minutos, la hora tiene 60 segundos, 6 por 10, 6 por 10. Y todavía quedan vestigios en la medición del tiempo de este sistema que tenían los sumerios, que era el sexagesimal, que consiste en emplear como base el número 60, no el número como nosotros el número 10, sino el número 60. Bueno, pues por ejemplo, ya las partes del segundo ya no se hacen más que, perdón, la parte del minuto se hacen segundos, pero los segundos ya se miden con el sistema decimal. Bueno, en geometría también ocurre esto. Por ejemplo, la circunferencia tiene 360 arcos, es decir, 360 arcos que cada uno recibirá un nombre dedicado a un dios. 360 es múltiplo de 6. Por tanto, es también una idioma sexagesimal. El zodiaco también es sexagesimal. Son 12 las casillas del zodiaco, 6 por 2. En fin, el 6 como base, el 60 o el 6 como base del sistema sexagesimal. El uso, ¿cómo hacían esto? Nosotros hacemos 1, 2, 3 y con las manos calculamos, sumamos cuando somos niños. ¿Cómo hacen ellos esto? También con las manos, pero de manera un poco diferente que nosotros. Vamos a ver, porque ellos lo hacían con las falanges. Os voy a poner una imagen y con la imagen os va a quedar muy claro cómo contaban los sumerios en su sistema sexagesimal. Por ejemplo, tenemos los 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es decir, que cada falange va a representar hasta 12. Es decir, que así, con estas 12 partes que hay en la mano, tenemos 10 dedos en las dos manos. Nosotros tenemos el sistema centesimal. Ellos tendrán 12 partes en los dedos, que serán 1, 2, 3 falanges, 4, 5, 6 falanges, 7, 8, 9 falanges, 10, 11 y 12. De esta forma contaban los sumerios, un poco más complicado para nosotros, pero imagino que para ellos, en la época que lo hicieron, sería igualmente fácil. Muchísimas gracias y hasta el próximo día.